Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy hablaremos de un tema bien importante que se llama salud sexual y plenitud. Nos acompaña hoy la doctora Maritza Guzmán Castillo. Ella es médico general, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Ella cuenta con 3 años de experiencia en atención médica de consulta general, atención primaria y seguimiento en pacientes con COVID, manejo y prevención en enfermedades respiratorias. Además, ha proporcionado capacitación en lactancia materna y emergencias obstétricas, así como en cáncer de mama y enfermedades de transmisión sexual. Actualmente labora aquí con nosotros a través del Centro Especializado de Salud Digital de Salud Interactiva, donde brinda asistencia médica, atención de urgencias y primeros auxilios, así como seguimiento a enfermedades crónicas degenerativas. También apoya en la parte de capacitación a distancia con diferentes temas y pláticas de salud. Sin más, pues cedo la palabra a la doctora Maritza Guzmán Castillo, quien se encuentra hoy con nosotros para hablarnos de este tema súper importante que es la salud sexual. Adelante, doctora. Buenos días. No la podemos escuchar aún, doctora. Perdóneme, creo que igual y ya. ¿Ya me escuchan? Ah, Ya, sí, ya, ya. disculpen, Perfecto. estaba prendiendo acá Gracias. el micro. Muchas gracias. Muy bien, pues iniciemos si ustedes me permiten. Nada más me confirman que puedan ver, ¿correcto? La presentación. Sí, se ve correctamente. Muy bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Pues muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente para muchos sea todavía un poco controversial sobre este tipo de situaciones. Vamos a hablar sobre la salud sexual y plenitud sexual. ¿Qué pasa con ese tipo de patología, de padecimientos que a final de cuentas se vuelven una patología si no las llevamos adecuadamente a una revisión médica? Bueno, lo importante en este punto es comentarles cuál es la situación de primera instancia para poder evaluar a una persona en cualquier situación, ya sea adolescencia, edad reproductiva o ya en su defecto en la edad adulta, para poder tener una buena salud sexual. Bueno, de manera inicial comentamos primero qué es la salud sexual y la plenitud. En sí, a grandes rasgos, es el bienestar físico, mental y social que tiene que llevar a cabo una persona en cualquier tipo de relación con la sexualidad, y estamos hablando solamente con respecto al entorno en donde se desarrolla. Pero ¿qué pasa? La salud sexual no solamente requiere un efecto pues positivo, respetuoso con respecto a su personalidad en la identidad sexual, sino también en la relación que tiene con otras personas. Es importante en este momento que tener antecedentes con, por ejemplo, conocimiento en la sexualidad, experiencias sexuales o algún antecedente que pueda dar esa seguridad a cualquier persona, le va a asegurar la plenitud. Estamos comentando que, bueno, una salud sexual siempre va a tener como consecuencia la plenitud si tenemos un antecedente previo. Pero, por ejemplo, hay algunas situaciones que consideran ya directamente la OMS, como por ejemplo patologías. Estamos hablando de, por ejemplo, algún antecedente de violencia, puede ser en este caso emocional, en la seguridad o física, que puede ser directamente sexual, o patologías que llevan a una restricción para evitar esa plenitud. Por ejemplo, personas que tienen alguna disfunción, enfermedades crónicas infecciosas, que imposibilitan de manera mental a la persona para poder tener esa plenitud. Actualmente, y esto lo vamos a manejar de manera objetiva, la salud sexual siempre va a tener un bienestar físico, principalmente para la persona. Por eso es importante que a veces, a pesar de que digan, bueno, la salud sexual, ¿quién la ve? El médico general, la ve el ginecólogo, la ve el urólogo, la ve el psicólogo, la ve el psiquiatra, ¿quién lo ve? Siempre tiene que ser un conjunto.
Si nos apoyan a cerrar los micrófonos, por favor. En este tipo de situaciones hay que comentarlos. El bienestar físico siempre va a tener un importante sustento para que esta persona tenga un desarrollo y una plenitud sexual. Y esto con respecto en cualquier sentido. Hay que tomar en consideraciones ciertos factores y aquí yo los menciono. Son al menos 5 factores fundamentales para tener una salud sexual. En primera instancia, mejorar la atención física y médica en la atención prenatal, perinatal, después del parto, durante la infancia, para que el desarrollo sexual veamos una adecuada, literal, un adecuado desarrollo sexual. Hay muchas enfermedades que van desde la infancia que pueden afectar el desarrollo genital, por ejemplo, en hombres, si no determinamos un adecuado manejo y presencia de testículos en la bolsa escrotal. Si hay alguna alteración, por ejemplo, alguna malformación urinaria en genitales femeninos que puedan llevar a alguna alteración anatómica y obviamente una disfunción sexual a la larga. Hay que también ofrecer servicios de planificación familiar de alta calidad. No es lo mismo darles una clase de métodos anticonceptivos a decir cuál es el efectivo, cuál sería el beneficio, cuál es el objetivo del uso de este tipo de métodos anticonceptivos. No solamente hablar de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos o qué pueden conseguir, sino ofrecer el servicio de manera plena. Eliminar antecedentes y, si es posible, factores que puedan provocar abortos peligrosos. Estamos refiriéndonos a una mala información de manera inicial. También eliminar cualquier tipo de factor de clínica clandestina que no se maneje adecuadamente con el especialista necesario y mucho menos con las condiciones necesarias que toda persona necesita. No es lo mismo tener una atención por un aborto seguro con un médico, con una clínica, en una unidad que tenga todas las herramientas en caso de alguna complicación, a una aquella que no tiene ni siquiera una atención por una camilla, por ejemplo. Otro factor que hay que también considerar para poder tener este tipo de salud sexual de manera plena es combatir enfermedades de transmisión sexual. No es lo mismo tener un antecedente de una persona sana que pueda disfrutar del sexo sin ningún problema porque no tiene barreras locales, no tiene barreras psicológicas, tampoco no tiene barreras de salud para poder disfrutar con una persona de su relación sexual. Y esto nos lleva principalmente también a afecciones que llevan este tipo de enfermedades. Un ejemplo, una mujer que tiene antecedente de virus de papiloma humano y que desarrolla a la larga, por ejemplo, cáncer vulvar. Es una persona que a final de cuentas no va a tener una salud sexual activa, no va a disfrutar de una relación sexual y bueno, en algunas consecuencias pues va a tener secuelas a la larga. Un hombre que tenga un antecedente también de problemas de cáncer uretral por VPH, por virus de papiloma humano, que no pueda tener ni siquiera una salud en este momento local. ¿Por qué? Porque hay problemas urinarios, hay problemas funcionales y si a la larga le agregamos una disfunción sexual, es también un factor que hay que combatir. Entonces, las transmisiones perdón, las enfermedades de transmisión sexual no solamente se enfocan en evitar y utilizar, evitar la enfermedad y utilizar condón. No, también hay que enfocarnos en todo lo que hay detrás de esto para poder informar a las personas de cómo prevenirlas. Y bueno, lo más importante, que a final de cuentas es lo que estamos fomentando ahorita, es promover la salud sexual. Recordar, la salud sexual no solamente se enfoca en tener una actividad sexual activa, plena, no, sino todo aquello que conlleva la salud, el placer y de manera oportuna también la plenitud, para que esa persona que esté íntegra, sana, que tenga buena actividad física, que no tenga enfermedades crónicas, no limiten, en este caso, su actividad. Algo que yo voy a mencionar en este momento, a lo mejor no es nada médico, pero sí va relacionado con la actividad normalmente de cualquier tipo de atención médica. Y esto no solamente en lo sexual, sino también en cualquier tipo de enfermedad. Número uno, los derechos sexuales son de todas las personas y esto lo voy a enfocar. ¿Por qué? Porque esto nos va a encaminar a que cualquier persona, incluso un adolescente, pueda tener el derecho de tener, de acercarse y ser informado. Número uno, hay que tener derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la autonomía.
Cualquier persona se puede acercar a tener información sobre cualquier método de planificación familiar, sobre la enfermedad que se padece en este momento o, en su defecto, cómo prevenir embarazos no deseados. Importante, tener derecho a la igualdad, no discriminar, no por el hecho de ser a lo mejor una persona que no desea una vida sexual activa, pero necesita informarse sobre cómo prevenir embarazos, cómo prevenir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, necesita también ese derecho a informarse. No ser sometidos a actos crueles, inhumanos, desagradables, y esto va desde una atención física médica, desde irse a informar con algún psicólogo sobre algún tipo de proceso, incluso enfermedad que se lleve a cabo. Y con esto hay que tomar en consideración que también tienen derecho a la privacidad. Es importante recordarles, no todas las personas necesitan saber sobre su integridad sexual. Y esto solamente es pleno con el médico y o con su defecto, puede ser en este caso con su profesional de confianza. El grado máximo de salud es el al cual se tiene que llegar. Ese es el derecho principal. Es importante decir que sí, hay ciertos niveles para llegar a ese grado máximo de salud, desde acudir a una revisión general para saber si nuestro metabolismo está bien, si podemos tener una vida sexual activa porque tenemos un adecuado peso, en este caso no hay obesidad, no hay problemas cardíacos, no hay ningún antecedente que nos lleve a alguna complicación. Y bueno, en su defecto, al consentimiento libre. Y esto va desde el matrimonio, perdón, el consentimiento de pareja o en su defecto, también en caso necesario a la disolución. Es importante recordar que aún así, estando en el 2023, los derechos sexuales todavía se siguen recriminando, se siguen también incluso en algún momento de algunas localidades em, cegando por el hecho de que es necesario primero pedir permiso a nuestra pareja sexual o a nuestra pareja íntima para poder saber si somos o no candidatos o candidatas a tener un método anticonceptivo. Todavía por este sentido se necesita este tipo de pláticas. Y bueno, con respecto a esto también, el decidir sobre su cuerpo, sobre cuántos hijos necesitamos, obviamente cuántos hijos queremos, no solamente en esta relación, e informarnos sobre cualquier tipo de actividad, ya sea de método de planificación familiar, sobre en este caso también la educación sexual, que en algunas ocasiones es la más recriminada y que no solamente se da en escuela, que a lo mejor es lo único en donde se pueden dar, en la familia o en el núcleo familiar, muy poca información se da. También hay derecho a la reparación efectiva en caso de violación. Y esto estamos hablando en cualquier nivel. Estamos hablando de hombres, mujeres, niños, adolescentes que puedan haber sido sometidos a este tipo de violación. Se tiene derecho a la reparación de este tipo de sentidos, tanto física como emocionalmente. ¿Por qué? Porque también es un factor de riesgo a no tener esta plenitud sexual a la larga. Lo importante es dar a conocer esto, la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. Número uno, ¿por qué? Porque es importante reforzar esa autonomía que se le va a dar a cada persona para la toma de sus decisiones. Y esto estamos hablando desde el inicio de vida sexual activa, desde la planificación con su pareja para poder tener hijos e incluso después de una edad adulta, poder nuevamente retomar esa vida sexual como tal siendo consciente e informada. Eso es importantísimo. La consejería siempre va a ser individualizada, así como la consulta médica siempre es para cada persona de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos. Lo mismo pasa con la consejería sexual. ¿Esto por qué? Bueno, nos lleva a, en este caso, a la importancia del uso de métodos anticonceptivos, porque no todo va a ir relacionado a si tiene una vida sexual activa, si necesita utilizar condón, si necesita pastillas, parches, un método de un DIU o, por ejemplo, en este caso, los hombres que requieran un antecedente de una evaluación médica porque a lo mejor tuvieron un contacto de riesgo, necesitan saber qué laboratorios hacerse. Bueno, a esto va la importancia de, en este caso, una asesoría sexual. Primero, los métodos anticonceptivos no solamente evitan embarazos, y hay que recordarlo, se pueden también usar para evitar infecciones de transmisión sexual. Importante, en este caso, son un método de barrera. En caso de que se tenga una enfermedad infecciosa activa, bueno, evitar que su pareja sea, en este caso, contagiada.
Dos, las enfermedades de transmisión sexual, al igual que cualquier tipo de enfermedad previa, pueden producir complicaciones, incluso la muerte. Y eso hay que también recordarlo en la asesoría reproductiva. Todos estos tipos de métodos anticonceptivos pueden llegar en algunas ocasiones a mejorarnos nuestro estado de salud. Un ejemplo, una persona que tiene algún antecedente de problemas menstruales porque tiene miomas, tiene quistes ováricos, tiene algún tipo de enfermedad hormonal y necesita ser controlado. La ventaja de los métodos anticonceptivos es que no solamente van a evitar ese embarazo, sino que también van a ayudar a regular ciertas enfermedades. Y bueno, en algunas situaciones lo importante, que es normalmente por lo que se acude a la consulta, pues es ayuda a decidir sobre la planificación familiar. ¿Cuántos hijos desean tener una pareja? O simplemente la mujer, ¿cuántos hijos desea tener o simplemente no tener? Y con eso evitar que su cuerpo a lo mejor, por una muy mala información de uso de métodos anticonceptivos, 20 años se la pase utilizando métodos hormonales y evitar una complicación a la larga de su estado de salud. Entonces, la importancia de conocer estos métodos, la verdad es que no solamente es en el momento, sino en el futuro para también su estado de salud. Aquí a grandes rasgos yo les pongo cuáles son los métodos anticonceptivos que ya conocemos. Son, por ejemplo, los métodos de barrera, como los preservativos o el diafragma, que es una pequeña, literal, cúpula que se pone en el cérvix para evitar el paso de espermatozoides. Los químicos o hormonales que conocemos, en este caso, las píldoras, ya sea píldora del día siguiente o los métodos anticonceptivos del consumo diario, inyecciones hormonales, los parches que también son de liberación prolongada, o el DIU medicado, porque también hay otro tipo de DIU, el DIU de cobre. En este tipo de situaciones ya más complejas, que sí funcionan, pero que toman también un antecedente de una decisión responsable y además también una decisión concientizada de cada persona, los métodos quirúrgicos. Por ejemplo, la vasectomía o la oclusión tubárica, que son obviamente, en este caso, la oclusión tubárica, una cirugía mayor si es que no hay ningún antecedente de embarazo previo. Y obviamente, pues bueno, hay que saber que tiene también un riesgo quirúrgico. Otras situaciones que no son muy manejadas, al menos de manera personal como médico, no las recomiendo siempre porque no todas las personas tenemos un control de nuestro ritmo, ni incluso ni nuestra rutina se acopla a este tipo de situaciones, pues son los naturales. Por ejemplo, el ritmo, el coito interrumpido, el moco cervical, son antecedentes que ya conocíamos, pero que al menos con nuestros tipo de vida, en este caso, nuestra rutina o simplemente con nuestros antecedentes personales de enfermedades, obesidad, síndrome de ovario poliquístico o, por ejemplo, en este caso, hombres que tengan algún antecedente de consumo de alcohol y que a la larga, pues, sea un alcoholismo crónico, provoque azoospermia, no nos ayuda en nada llevar un método anticonceptivo natural porque es a lo mejor en este caso incluso inservible para este tipo de situaciones, pero sí están los previos. ¿Qué pasa con estos métodos anticonceptivos? Voy a mencionarlos de manera importante, solamente lo que nos correspondería saber, porque ya sabemos cómo se utiliza el condón, cómo se coloca, pero ¿qué es lo que es importante para nosotros? Número uno, por ejemplo, el método anticonceptivo de barrera. Sería para nosotros importante saber que es solamente de entrada para evitar la entrada del espermatozoide a nivel uterino. Evita sí enfermedades de transmisión sexual, es correcto. Un anillo vaginal, por ejemplo, el anillo vaginal solamente es un método de barrera, pero solamente ayuda de manera local y esto es de manera momentánea. Se coloca previamente a un acto sexual, no es muy común que se consiga, sí es caro y no evita una enfermedad de transmisión sexual. El coito interrumpido, a final de cuentas, es un método natural que todavía se sigue utilizando, pero ya se ha determinado que este tipo de método, en primera instancia, no evita un contacto sexual de riesgo para contraer algún tipo de enfermedad sexual. Sí, es un método que muy común es utilizado, pero tiene una efectividad mínima del 73%. ¿Qué quiere decir? Que se puede presentar un embarazo con un coito interrumpido, es correcto. Arriba del 30% se puede presentar un embarazo. Las pastillas hormonales, y esto estamos hablando no solamente de la pastilla del día siguiente, sino también del método anticonceptivo de consumo diario. Es un método hormonal, es
un método que evita que se ovule en la mujer, pero pues bueno, este tipo de método anticonceptivo no evita una enfermedad de transmisión sexual. Tiene una alta efectividad, pero así como tiene una alta efectividad, cualquier persona puede presentar un efecto secundario, que puede ser desde metabólico, aumento de peso, problemas hormonales que se ven reflejados en cara con aumento de acné, por ejemplo, o en algunas ocasiones un ciclo irregular menstrual que puede ayudar en algunas personas con enfermedades previas, pero que también puede afectar en aquellas personas que no tengan ninguna enfermedad. O, por ejemplo, métodos anticonceptivos de parche. Es un parche que se coloca y libera hormona de manera paulatina, pero se coloca en la piel. Puede ser el riesgo de que a lo mejor si no se coloca adecuadamente, bueno, se tenga que retirar, se tenga que colocar otro. Y también es importante el hecho de que se coloque una vez, no quiere decir que nos olvidemos por completo de este. Hay que estar vigilando que esté adecuadamente adherido para que tenga una efectividad alta del 90%. Pero igual, no evita cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Estamos hablando también de que de la misma instancia influyen las inyecciones, ya sean inyecciones trimestrales, inyecciones mensuales o las combinadas, que puede ser en este caso que tengan una efectividad arriba del 95%. Pero también si se olvida, si la rutina no se ajusta al día de aplicación, se olvidó por 1 o 2 días, puede tener un riesgo de mala efectividad. ¿Por cuál? Por mal uso. Hay otros como por ejemplo dispositivos intrauterinos. Puede ser por ejemplo el dispositivo de cobre u hormonal. Hay que mencionarlo. Sí hay muchas personas que todavía hasta la fecha mencionan, bueno, ¿y con qué se cuida tu pareja? No saben. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de métodos, método de cobre y método hormonal. O en su defecto, el DIU medicado que lo conocen a veces. Este tipo de método anticonceptivo es muy efectivo, honestamente es muy efectivo de manera local. No todas las personas son candidatas a colocación de un tratamiento, por ejemplo, hormonal. En este caso, también hay personas que se pueden ser candidatas a la colocación de un DIU de cobre, porque hay dos presentaciones, un DIU de cobre normal y un DIU de cobre para nulíparas, para mujeres que nunca se han embarazado, pero aún así desean tener la colocación del dispositivo. Vean, hay incluso 3 tipos, 3 tamaños en este caso de método de DIU. Entonces, hay cosas que incluso necesitamos saber con respecto a esto. No produce, en este caso, ningún efecto secundario, pero sí, no tampoco no nos protege contra una enfermedad de transmisión sexual. Otros métodos anticonceptivos bien conocidos, pero a lo mejor no siempre solicitados, es en este caso el implante subdérmico. Es igual hormonal, este sentido, el método anticonceptivo se coloca debajo del brazo no dominante de cualquier persona. En este caso, un ejemplo, las mujeres diestras pues se colocan en el brazo izquierdo o las mujeres zurdas se lo colocan en el brazo derecho. Importante, este método anticonceptivo igual no protege sobre ninguna enfermedad de transmisión sexual, tiene una alta efectividad. Al igual que cualquier hormonal, puede tener un efecto secundario, pero la duración es lo importante con este método anticonceptivo. A diferencia de un DIU que puede durar alrededor de 3 a 5 años, dependiendo del tipo que sea, el implante subdérmico puede durar también de 3 a 5 años y este tipo de hormonal puede causar los mismos efectos que el consumo de métodos anticonceptivos orales, inyectables o, en su defecto, el hormonal de DIU. Los últimos dos, que son métodos anticonceptivos, como les comentaba, de una decisión un poco más concientizada de la persona. ¿Por qué? Porque son métodos quirúrgicos. La vasectomía, que a final de cuentas es un método quirúrgico menos invasivo, es una efectividad del 99%. Y digo 99%, ¿por qué? Porque necesitamos también esperar cierto tiempo para que sea efectivo. Es reversible a diferencia de en las mujeres. En los hombres sí puede ser reversible, ya que el conducto que se corta y que evita que pase, en este caso, espermatozoides a la eyaculación, pues se puede volver a regenerar sin ningún problema y o en su defecto se puede volver a reconectar. ¿Qué pasa con una oclusión tubárica, que es en mujeres? Es un método quirúrgico mayor invasivo. Si este tipo
de proceso quirúrgico se lleva a cabo, es igual porque tomamos la decisión ya consciente de que es un método mayor. En mujeres que no han sido mamás o que no han tenido un embarazo previo, es una cirugía mayor porque, bueno, pues es obviamente una abertura abdominal por donde se realiza este tipo de proceso quirúrgico. Igual no previene ninguna enfermedad de transmisión sexual, cualquier tipo de método quirúrgico, pero tienen una efectividad mayor. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, importante mencionarles, los más típicos que encontramos en el uso diario, y estamos hablando incluso en la consulta normal, son las pastillas del día siguiente. El método se puede utilizar en casos de emergencia. Solamente estamos hablando en caso de que tengamos algún contacto de riesgo, se haya tenido una agresión sexual o en su defecto por algún tipo de fallo previo del condón, de algún diafragma o en su defecto pasó el tiempo de aplicación del método hormonal. Bueno, la pastilla del día siguiente es un método emergente para poder solucionar y evitar un embarazo no planeado. Este tipo de método anticonceptivo, al igual que la pastilla hormonal y al igual que el medicamento inyectable, evita que la mujer ovule, pero en este caso no debe ser utilizada de manera frecuente. No es un método abortivo, eso sí hay que comentarlo y esto es para cualquier persona. Pero a veces mencionan, ¿qué necesito para evitar este embarazo? Porque ya llevo 3 o 4 semanas de retraso. No, la pastilla de emergencia o del día siguiente no funciona como método abortivo. Y bueno, como lo mencionábamos, no evita enfermedades de transmisión sexual. Médicamente, lo que nos interesa a nosotros es también comentarles qué pasa. Las pastillas emergentes o del día siguiente no se pueden utilizar más de 2 veces en un año. Es importante comentarles que cualquier mujer que utilice este método anticonceptivo puede tener un descontrol hormonal. Entonces, es importante acudir al mes siguiente de su regla a una revisión física, porque a veces nos alarmamos, nos asustamos, es más, hasta la pareja dice, ya sabes qué, ya estás embarazada, no funcionó la pastilla, hay que acudir a la revisión, pero es simplemente por eso, por un descontrol hormonal que hay que informar que puede llegar a suceder como efecto secundario. Se puede utilizar, como le comentábamos, en este caso, en alguna situación emergente, o porque no funcionó el método anticonceptivo previo, o porque se nos olvidó utilizarlo, o en algunas situaciones por un altercado sexual. Los efectos secundarios normalmente agudos pueden ser náuseas, vómito, un poco de dolor de cabeza, irritación en mamas porque se ponen duras, turgentes, hay mareo, hay fatiga y pasan en 24 horas. ¿Cuáles son los efectos secundarios a largo plazo? Bueno, se retrasa o se adelanta el ciclo menstrual alrededor de 5 a 10 días el siguiente ciclo menstrual. No se debe de administrar si hay un embarazo confirmado, porque les repetimos, no es un método abortivo y no se recomienda su uso continuo. Estamos hablando de que no más de 6 meses, porque de por sí a veces pensamos que es solamente una pequeña pastilla con una pequeña cantidad de hormonas, pero si nos damos cuenta es la misma cantidad de hormonas que si una persona se tomara una caja completa de método anticonceptivo diario. Entonces, es una gran cantidad hormonal y esto nos puede llevar, obviamente, a efectos secundarios. La efectividad. La verdad es que es muy efectiva si se utiliza en las primeras 72 horas. Estamos hablando de los primeros 3 días después del contacto sexual sin protección. Y en este caso, no evita enfermedades de transmisión sexual, que para nosotros es importante recordarlos. ¿Cuáles son actualmente, todavía hasta la fecha, cuáles son las enfermedades que todavía más presentamos en nuestra consulta diaria o que tenemos una mayor probabilidad de contraer si no tenemos una protección adecuada? Principalmente son por bacterias, lo más común, sífilis, gonorrea o clamidia. Por virus, actualmente estamos reincidiendo por infecciones de hepatitis B, herpes simples, virus de papiloma humano y bueno, tal vez lo más no frecuente, pero sí lo más complicado de tratar, enfermedad por VIH. Otras enfermedades que probablemente no son las más comunes, pero sí tienen mayor irritación, malestares y a la larga lo dejan pasar porque no acuden a la valoración inmediata, son enfermedades por infección por hongos, por ejemplo, la candidiasis. Y esto va tanto en hombres como en mujeres.
Sí, es importante recordarles, las enfermedades de transmisión sexual se pueden prevenir, pero lo más importante, se pueden tratar. ¿Para qué? Para que acudamos a la valoración física. Estas enfermedades siempre se van a contagiar por un contacto sexual previo. Y estamos hablando de un contacto oral, estamos hablando de un contacto anal, un contacto genital, y en su defecto, algunas secreciones pueden llegar a producir irritaciones locales. No solamente es necesario que tengamos un contacto de esperma o en su defecto de flujo vaginal. Hay fluidos corporales que pueden también llegar a afectar directamente si hay contacto de sangre o si hay alguna lesión, una úlcera en pene, en vagina, y esto provoca algún tipo de secreción. Simplemente con eso es lo necesario para poder contagiar alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo se previene? Que eso es lo importante. Pues número uno, a final de cuentas sabemos que 100% es la abstinencia, pero ¿qué pasa? Pues bueno, uso de práctica de sexo seguro. Eso es importante. A veces comentamos, bueno, pero ¿qué es la práctica de sexo seguro? Número uno, hay que comentarlo. Esto a veces ya lo sabemos, pero recordar que es uso de un método anticonceptivo de barrera si hay un factor de riesgo previo o si no conocemos a nuestra pareja sexual o si tenemos un contacto aleatorio de contacto sexual en cualquier lugar. Es que fui de vacaciones, fui a un antro el día de hoy. Es más, ni siquiera le voy a preguntar si está sana. Voy a tener contacto sexual. Entonces, la práctica de sexo seguro es utilizar un método de barrera en estas situaciones. Hay algunas situaciones en las cuales también se puede prevenir, si es importante comentarlo, con una pareja estable, como realizando pruebas de detección. Las pruebas de detección son pruebas rápidas de sífilis, pruebas rápidas de VPH, pruebas rápidas de ELISA, que son para VIH también. Y con esto podemos también descartar alguna enfermedad previa. Pero, ¿qué pasa en este sentido? Muchas personas no tienen el antecedente ni tampoco vamos a llamarlo de esta manera, el efecto de tener un antecedente o una práctica de sexo seguro, porque nos da pena preguntar, nos da pena que a lo mejor se nos vaya en el momento del acto sexual la pareja, pero sí es importante recordar que de primera instancia es utilizar un método de barrera y sí es importante de primera instancia la seguridad propia. No todas las enfermedades de transmisión sexual presentan síntomas inmediatamente. Sí necesito recordárselos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un contacto de riesgo hoy y ya mañana ir a hacernos estudios para saber si no nos infectamos de algo. Así no funciona. Lamentablemente, al igual que cualquier enfermedad, así como cuando se va al servicio de urgencias y dicen esto va a venir bien grave para saber si tengo una enfermedad, sí, es correcto. Hay pruebas que no detectan inmediatamente una infección. Y bueno, ¿qué pasa con este tipo de pruebas? Es importante recordar que si se presentan síntomas clásicos de una enfermedad de transmisión sexual como dolor, irritación, ardor o incluso presencia de secreciones en pene o vulva, se acuda a una revisión física primero. ¿Qué pasa cuando ya estas molestias las dejamos pasar 3 días, 5 días, 14 días? Bueno, pueden tener complicaciones, pero es importante que las pruebas se puedan realizar por lo menos 3 días después de un contacto sexual para que sean completamente viables. Estamos hablando de que hay pruebas rápidas, por ejemplo, prueba rápida de ELISA, inmediatamente no nos da respuesta, pero necesitamos dar un seguimiento cada mes, cada 3 meses y cada 6 para asegurarnos que no haya ningún contagio activo. Esto independientemente a que se tengan malestares y necesitamos acudir a la valoración física. Ahora bien, con este tipo de enfermedades, lo importante es, número uno, tener el tratamiento oportuno. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que también pueden causar secuelas a la larga. Un ejemplo, en este caso, enfermedad por sífilis en hombres, si no se controla adecuadamente, puede llegar a producir una infección local inguinal en ganglios y obviamente a la larga nos lleva a producir fiebres descontroladas, problemas locales, infecciones concomitantes, infecciones de vías urinarias locales, porque no se controló simplemente una enfermedad de transmisión sexual básica. Dos, es importante tomar en consideración que los preservativos pueden llegar a evitar este tipo de enfermedades, pero lo más importante, saber tener un preservativo bien
que no esté caduco, que no esté perforado y que en su defecto no haya sido mal abierto. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con ya ahorita colocación de vacunas. Por ejemplo, vacuna contra hepatitis nos previene obviamente contra infecciones graves de hepatitis B. O vacuna que se aplica en adolescentes para prevención de VPH. Estamos hablando de que también se aplica en hombres y en mujeres este tipo de vacuna de VPH para evitar una complicación. Hay enfermedades que de no ser tratadas, y así se los comento, pueden llegar a producir infertilidad. Un ejemplo, no nos vamos tan lejos, en una infección por virus de papiloma humano, en una pequeña que inició una vida sexual activa muy temprana edad, a los 15 años, y que llegó a contagiarse lamentablemente de una pareja sexual que nunca se revisó, cuando tenga 25 o 30 años podría desarrollar alteraciones locales que puedan evitar que se embarace, como un cáncer cervicouterino, un cáncer de vulva, una alteración local que llegue incluso a afectar el útero y de manera ya para de por vida provocar una infertilidad causada simplemente por una enfermedad de transmisión sexual que no se trató en una pareja previa. Hay otras enfermedades, por ejemplo, en este caso, como en hombres, virus de papiloma humano puede provocar también cáncer uretral o ya en hombres y mujeres puede llegar a provocar cáncer orofaringio. Sí, se llega a presentar y no estamos hablando de otro tipo de localidad o en otro país, ¿no? Estamos hablando de que en nuestra población mexicana se presente este tipo de complicación porque no se lleva a cabo una revisión ni tampoco un tratamiento adecuado. Lo más importante en algunas ocasiones, enfermedades de transmisión sexual que aunque no se presenten los malestares típicos de ardor, irritación, flujo vaginal o en pene, llegan a producir complicaciones durante el embarazo. Un ejemplo, un bebé que necesita nacer por parto porque a lo mejor su mamá nunca supo que estaba enferma de sífilis, puede tener complicaciones durante el parto. Un bebé que nunca nació de una mamá que tenía en este caso infección por VIH y jamás lo supo porque no acudió a la valoración prenatal, nunca se hizo pruebas, su pareja sexual jamás le comentó que estaba infectado por VIH. Es un bebé que necesita, en este caso, una revisión por posiblemente tener complicaciones por bajo peso al nacer, alguna alteración cardíaca o simplemente, en este caso, problemas metabólicos, porque es un bebé que jamás va a poder tomar leche materna. Entonces, hay ciertas enfermedades que, aunque las conocemos básicas, las conocemos de patologías, hasta en películas las hemos visto, son enfermedades que necesitan tratarse porque pueden llevar a la larga a complicaciones. ¿Por qué? De manera inicial, número uno, les comento, las enfermedades de transmisión sexual es muy factible que se presenten durante el embarazo, no solamente en la adolescencia o en una edad adulta reproductiva. Un joven de 25 años que quiere andar de fiesta, no, no solamente se presenta en este tipo de situación, también se presenta en un embarazo. Un ejemplo, ¿qué necesitamos tener para evitar este tipo de situaciones? Número uno, una atención prenatal. Y estamos hablando de que la atención prenatal no significa estar embarazada para tener una consulta de atención prenatal. Incluso mujeres y hombres que deseen presentar un embarazo en 3, en 6 meses o en un año pueden acudir a esta valoración en ese tiempo, incluso hasta con un año de anticipación para poder tener una, en este caso, una evaluación de salud, tanto de hombre como de mujer, y a la larga, en este caso, verificar que no tengan complicaciones. Dos, la atención también consiste de cuidados durante el parto. Estamos hablando de que si durante el embarazo se contrajo alguna enfermedad, tuvo alguna este contacto con una persona de riesgo y se infectó, bueno, lo importante es verificar que ese embarazo llegue a término viable, principalmente con la mamá sana y el bebé sin complicaciones. Y lo importante a final de cuenta es evitar también que tengamos una complicación o de muerte materna o de muerte del bebé, que es una muerte fetal. La atención prenatal, y esto ya es algo que va agregado, no solamente con la atención sexual, sino que también necesitamos durante la atención del embarazo,
mínimo unas 5 consultas. Si estamos hablando de que es una mujer que va a su revisión para verificar que no tenga anemia, que su bebé no tenga ninguna alteración, se le hagan ultrasonidos de seguimiento, se controlen algunas enfermedades como problemas urinarios, infecciones vaginales, problemas también, como les mencionaba, de anemia. Importante, orientar sobre el estado nutricional, no solamente es, señora, su bebé está sano y venga en un mes. No, al contrario, es verificar que tenga una actividad física, que la mamá esté consumiendo adecuadamente nutrimentos, que no tenga episodios de ayuno o al contrario, episodios en los cuales tengamos una desnutrición. También tenemos que controlar el estado emocional y en su defecto, estudios complementarios, lo básico, ultrasonidos, laboratorios y que se oriente no solamente a la embarazada, sino que se oriente a su pareja, principalmente con técnica de amamantamiento, porque es muy importante darlo a conocer mucho antes de que ya tengamos al bebé inmediatamente. Cuidados, higiene personal, porque no es lo mismo que tengamos un embarazo y un parto, lo llaman amigable en el hospital, así se llama, embarazo y parto amigable, que después, ¿quién nos dice cómo nos recuperamos? ¿Quién nos dice cómo nos va después en la recuperación del puerperio? Si tenemos alguna complicación, si hay dolores, si hay irritación. ¿Qué pasa durante la lactancia, que es el periodo principalmente de mayor complicación? Hay dolor, hay irritación de mamas. Entonces, todo este tipo de complicaciones, de dudas que se pueden llegar a presentar, se solicitan y se resuelven de preferencia antes de que tengamos ya el bebé. Y lo importante, aplicación de vacunas para evitar complicaciones tanto maternas como fetales. Si estamos hablando, por ejemplo, vacunación contra influenza, que es lo principal, vacunación de PT, que es contra tétanos, lo importante para evitar una complicación de enfermedad. Si me permiten, vamos a ver un pequeño video para que demos paso a las preguntas antes de continuar. Muy bien. Bueno, creo que no podemos visualizar ahorita el video, pero si gustan, podemos abrir ahorita micrófono para resolver dudas. Muchas gracias, doctora. Si gusta, puede pasarme el link por el chat y ahorita Sí, yo lo intento reproducir. De igual muchas gracias. manera, pues los invitamos a que nos dejen sus preguntas aquí en el chat, habiliten el micrófono. Hablar de salud sexual y reproductiva, pues es responsabilidad de todos, tanto hombres como mujeres. Como lo mencionaba la doctora, muchas veces tenemos algunas dudas, algunas inquietudes que por pena a veces no preguntamos o no decimos. Y pues este es el espacio ideal para poder recibir la asistencia. Recuerden que también pues van a contar con asistencia por parte de nuestros médicos a través de nuestra línea telefónica. Y voy a reproducir rápidamente el video para que lo podamos ver y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Ya lo podemos visualizar, ¿verdad? Sí, correcto. Ok.
Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, salud sexual y reproductiva. De acuerdo con la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud sexual es el estado de bienestar en todos los aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Esto obliga a conocer y distinguir conductas de riesgo y a tener información sobre anticonceptivos, la manera de usarlos y su utilidad en la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual, que pueden resultar graves y mortales. Toda persona tiene derecho a estar bien informada y recibir atención profesional en áreas que afectan su sexualidad, a manifestar su opinión respecto al tema y a decidir de manera libre y responsable cuándo y con quién tener relaciones sexuales o no tenerlas. Cuando se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, mujeres y hombres están en posibilidad biológica de tener descendencia. Ellos producen espermatozoides y ellas óvulos que pueden ser fecundados. Pero esto no significa que estén preparados física y emocionalmente para tener hijos. Los adolescentes tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones durante el embarazo y durante el parto, y de tener hijos con trisomía 21 o síndrome de Down. La salud reproductiva implica que las personas pueden elegir métodos de control de natalidad y de prevención de infecciones de transmisión sexual que sean seguros, accesibles y aceptables para tener una vida sexual libre de riesgos. Otro aspecto importante es que las personas puedan tener acceso a servicios de salud adecuados para llevar un seguimiento del embarazo. Además, tienen derecho a que se les ofrezcan alternativas de tratamiento en caso de ser necesario para abatir enfermedades o complicaciones en el ámbito reproductivo. Nuestro país cuenta con una cartilla donde se enlistan 13 derechos sexuales y reproductivos de las personas. Número 1. Decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Número 2. Ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Número 3. Manifestar públicamente mis afectos. Número 4. Decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad. Número 5. Respeto de mi intimidad y mi vida privada. Número 6. Vivir libre de violencia sexual. Número 7. Libertad reproductiva. Número 8. Igualdad de oportunidades y equidad. Número 9. Vivir libre de toda discriminación. Número 10. Información completa, científica y laica sobre la sexualidad. Número 11. Educación sexual. Número 12. Servicios de salud sexual y salud reproductiva. Número 13. Participación en políticas públicas sobre sexualidad. Según diversos organismos internacionales, estos derechos deben ser defendidos y respetados como derechos humanos fundamentales y universales. Pero es importante resaltar que cada derecho implica una responsabilidad. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. Perfecto. Muy bien. Muy bien, empezaremos con las preguntas. Aquí tenemos la pregunta de Jessica Beatriz. Buenos días. ¿La pastilla del día después que suministran las droguerías son recomendables o deben ser emitidas directamente de la EPS? Bien. Aquí, honestamente, cualquier ahorita laboratorio, y estamos hablando, por ejemplo, laboratorio PISA, AMSA o incluso laboratorio Pfizer, que son las que pueden este, distribuir este tipo de medicamento, son efectivas, honestamente. No necesariamente necesitamos acudir o con o a nuestra clínica local o con nuestro centro de salud para que nos den el método anticonceptivo. Cualquier marca que se consiga a nivel de farmacia son efectivas. Honestamente, ¿cuál es el punto? Verificar si en verdad, en este caso, pueden ser candidatas de más de 2 o 3 usos en un año una persona. Y eso obviamente solamente no los da una revisión médica, no solamente conseguirlo en farmacia, pero sí, son efectivas, se consigan incluso hasta en genérico.
Muy bien. En cuanto a los anticonceptivos sobre el Basalgel, ¿se sabe algo o todavía falta mucho? Bien, qué buena pregunta. Basalgel, para muchos que no identifican el nombre, es un método anticonceptivo que todavía se encuentra en tercera fase de estudio para hombres. Es un método anticonceptivo que es una inyección hormonal que se aplica mes con mes, bueno, ese es el punto, ese es el fin que todavía se está investigando. Se aplica mes con mes para que el hombre pueda tener un método anticonceptivo también sin la necesidad de llegar, por ejemplo, a una vasectomía. Actualmente no, todavía no está a la venta. Repito, es un medicamento que todavía sigue en fase 3 de estudio, así igual que las vacunas, los medicamentos tienen fases de estudio. ¿Para qué? Para verificar que no tengan más efectos secundarios que benéficos. Y bueno, en este punto, honestamente, probablemente con la disposición que tenga el laboratorio, esperemos que al menos la distribución en este caso, al menos en nuestro país, no tenga ninguna restricción y bueno, también sea de muy fácil acceso, pero actualmente no está a la venta. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo afecta el coronavirus a los órganos sexuales? La verdad es que todavía sigue siendo un tema de controversia. Actualmente, coronavirus solamente se ve afectado principalmente a nivel de sistema respiratorio, nervioso y digestivo. Efectos locales secundarios genitales, primero voy a hablar de los genitales antes de llegar al efecto sexual. Genitales no producen ningún efecto secundario, a menos de que la persona haya padecido una complicación grave por COVID y haya llevado, por ejemplo, a temperaturas de 40 o 39 grados de manera persistente y en este caso, pues obviamente también haya llevado a complicaciones neurológicas. En ese caso, sí puede haber una disfunción local sexual, por obviamente no mantener una erección, o en su defecto hormonal, porque obviamente los órganos afectados por fiebre sigue siendo totalmente todavía testículos y ovarios. Y bueno, pues son personas que de manera local sexual pueden tener una afección. Pero ¿qué pasa de manera sexual, que es diferente? El apetito o el deseo sexual puede disminuir en ciertas personas, aunque no está completamente comprobado que el coronavirus ataque la libido directamente. Efecto secundario de alguna complicación o enfermedad local, sí, pero como tal la libido no lo afecta. Perfecto. Buen día. En el caso del DIU de cobre, ¿qué pasa si se rebasa el tiempo de colocación de los 5 años que comentó? Bien, honestamente, no pasa a más de que, número uno, la efectividad disminuye y se corre el riesgo de que una persona pueda tener un embarazo con un DIU. Sí. ¿Por qué? Porque la liberación del cobre del aparato del DIU obviamente ya es menor y el proceso inflamatorio obstructivo que necesita en el útero, pues ya no se lleva a cabo y es muy fácil que espermas y óvulo puedan pasar por la barrera de la tuba ovárica. De manera oportuna, lo único que se les recomienda es importante, si no han tenido antecedentes de irritaciones locales, infecciones vaginales continuas, el DIU se puede retirar hasta el tercer o cuarto año. De lo contrario, si hay un riesgo de que si no se cuida adecuadamente, no hay la higiene local, pues obviamente un DIU de más de 3, 4, 5, 6 años puede llegar a esto o a una infección local, una ulceración en el cérvix y obviamente pues a la larga una perforación. ¿Por qué? Porque es un DIU que es un metal que ya no tiene cobre y que ya no necesita estar en nuestro cuerpo. Entonces, lo importante en este caso sí es comentar que el cuidado, mejor dicho, el cuidado que se tiene de ese método anticonceptivo es importante para que tenga una buena sobrevida de 3 a 5 años. Perfecto. Pues al parecer ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiera comentar algo. Si no, pues ya podemos ir cerrando la sesión. La verdad es que la información fue muy buena, muy importante. Hablamos de todos los métodos anticonceptivos, las responsabilidades que tenemos como usuarios y los derechos sexuales, que complementó muy bien el video.
Y pues nada, le agradezco mucho, doctora. La verdad es que la información fue muy buena, muy relevante. Esperamos que haya sido muy significativa para todos los asistentes, que la puedan compartir con amigos, familiares, conocidos y que realmente pues se lleven una gran información y que también pues la tomemos a consideración para nuestro día a día. Sin más, le agradezco mucho, doctora Muchas gracias. Maritza. Que todos tengan un buen día y nos esperamos en la siguiente emisión de los webinars que tenemos de parte de Salud Interactiva. Buen día a todos, muchas gracias y hasta luego. Gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias.